Hola, soy Carmen Álvarez Lorenzo, catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela y académica numeraria de la Real Academia de Farmacia de Galicia. En esta presentación voy a presentar la importancia que tienen los medicamentos personalizados y a qué herramientas tecnológicas se puede acudir para personalizar las dosis de fármaco, los perfiles de cesión o incluso conseguir la vectorización selectiva del fármaco hacia determinados órganos o tejidos. Un fármaco es una sustancia activa que permite diagnosticar, prevenir o curar un determinado proceso patológico. Pero los fármacos no se pueden administrar directamente al organismo, sino que es necesario transformarlos en medicamentos para que puedan desarrollar todo su potencial terapéutico de manera eficaz y segura. La preparación de un medicamento se inicia con la correcta selección del fármaco, se mezcla con los excipientes y se somete a un proceso tecnológico más o menos complejo. Las cápsulas, los comprimidos, los inyectables, los colirios, las pomadas son ejemplos de medicamentos. Las enfermedades son tan antiguas como la humanidad y la búsqueda de remedios para paliar esas enfermedades surgió con las primeras especies de humanos. El medicamento juega un papel tan relevante en la vida del ser humano que quizá, como afirma el divulgador Thomas Hager, no sería descabellado cambiar el nombre de nuestra especie por el de Homo pharmacus, es decir, la especie que fabrica y consume medicamentos o, de manera más general, productos farmacéuticos. La medicina personalizada hace referencia a las estrategias sanitarias que ajustan las actuaciones al perfil genético de los pacientes y también a sus conocimientos, al contexto social y a los condicionamientos culturales y religiosos de cada persona. La medicina personalizada integra todas las etapas del cuidado del paciente, desde la prevención y el diagnóstico hasta el establecimiento del tratamiento y el seguimiento de su eficacia. El objetivo último es mantener y restablecer la salud con actuaciones más eficaces, y esto es lo que se conoce también como medicina de precisión. Aunque el concepto de medicina personalizada puede parecer nuevo, en realidad no es reciente. Hipócrates, que está considerado como el padre de la medicina, ya se planteaba en el siglo IV a.C., a la hora de valorar el estado de salud de un paciente, que más que hacerse preguntas sobre la enfermedad que tenía ese paciente, habría que plantearse cuáles son las características de esa persona. Dos personas pueden padecer la misma enfermedad y presentar síntomas distintos, o dos personas pueden tener la misma sintomatología y en realidad padecer distintas enfermedades, o incluso puede ocurrir que dos personas con la misma enfermedad y la misma sintomatología en realidad respondan de manera muy diferente al mismo medicamento. Por lo tanto, más que plantearse qué enfermedad tiene una persona, hay que buscar las características peculiares de esa persona que padece la enfermedad. Y aunque estas preguntas ya se plantearon hace 2400 años, la búsqueda de respuestas tuvo que ser pospuesta durante muchos siglos hasta que se dispuso del conocimiento y de las herramientas tecnológicas para avalarlas. Hoy se sabe que un gran número de pacientes que padecen una determinada patología van a responder de manera diferente al tratamiento. Así, en el caso de los medicamentos antidepresivos, aproximadamente el 62% de los pacientes responderán de la manera que cabe esperar, mientras que habrá un 38% de los pacientes que bien no responden o responden de una manera diferente. En el caso del asma, la artritis o el cáncer, el porcentaje de pacientes que responden de manera diferente puede alcanzar el 40, el 50 o incluso el 75%. Y esto tiene una implicación muy importante en lo que se refiere a la eficacia y a la seguridad de los tratamientos. Una práctica médica que se remonta muchos años atrás, como es la transfusión de sangre, se puede considerar como una precursora de la medicina personalizada. En el año 1901 se describió el sistema AB0 y en el año 1940 el sistema RH. Una persona que necesita una transfusión va a recibir sangre de un donante que tiene un grupo sanguíneo compatible con el suyo, no de cualquier persona elegida al azar. Y este es un ejemplo de medicina personalizada que se aplica de manera rutinaria. No obstante, hubo que esperar al siglo XXI a que se completase la secuenciación del genoma humano para llegar a las bases moleculares de las enfermedades e identificar los polimorfismos genéticos que rigen la respuesta frente a los tratamientos
y las mutaciones genéticas asociadas al hecho de padecer una determinada enfermedad o incluso los genes que determinan que se sobreexprese o no un determinado receptor que puede ser utilizado para vectorizar fármaco a las células afectadas. La materialización de la medicina personalizada implica el desarrollo en paralelo del fármaco y de los test genéticos para la correcta selección de los pacientes. Y de hecho, en los prospectos de muchos medicamentos ya se incluye información sobre el perfil genético de los pacientes a los que van destinados. Una vez seleccionado el fármaco, hay que plantearse si es necesario personalizar también la forma farmacéutica, es decir, si hay que personalizar el medicamento. Y esto implica la estratificación de los pacientes en distintos grupos y también el desarrollo de nuevos procesos de producción de medicamentos. Uno de los primeros medicamentos aprobados en el marco de la medicina personalizada fue Kalydeco, que incorpora el fármaco Ivacaftor para el tratamiento de la fibrosis quística en pacientes con unas determinadas mutaciones. El tratamiento consiste en la administración oral de comprimidos de 150 miligramos cada 12 horas y conduce a la remisión completa de la enfermedad. Desde un punto de vista de su desarrollo, Kalydeco es igual al de unos comprimidos convencionales. No obstante, representa una excepción en el marco de los medicamentos personalizados, que en general sí requieren la estratificación de los pacientes en distintos grupos. La personalización de los medicamentos permite dar respuesta a necesidades muy variadas, como por ejemplo el ajuste de dosis o de velocidad de cesión, o del lugar donde debe producirse esa cesión, o ajustar incluso los perfiles de cesión a la evolución de la enfermedad. Los medicamentos convencionales para adultos se preparan en general con una única dosis y con las mismas características para todos los pacientes. Y esto tiene las ventajas de facilitar la estandarización y reducir los costes de producción. No obstante, es bien sabido que todos somos muy diferentes. No usamos la misma talla de ropa ni de zapatos y, por lo tanto, una única talla de medicamento puede no ser válida. A continuación voy a presentar algunas estrategias tecnológicas que permiten personalizar algunas características de los medicamentos. En lo que se refiere a las dosis, diferencias genéticas determinan que los procesos de metabolización y excreción puedan transcurrir por distintos mecanismos o a distintas velocidades. Una persona que tenga un fenotipo de metabolizador ultrarrápido requerirá dosis entre 50 y 100 veces más altas que una persona con fenotipo de metabolizador lento, para tener los mismos niveles de concentración de fármaco en sangre. La personalización de la dosis se puede conseguir incorporando disoluciones o suspensiones del fármaco a cartuchos que tienen un sistema de dispensación muy preciso y que son muy parecidos a los cartuchos que se utilizan en las impresoras de inyección de tinta. La impresora deposita microgotas de volumen preciso sobre un film polimérico apto para la administración oral. Una vez depositado el fármaco, el film se somete a un proceso de secado, a un control en línea del contenido en principio activo y se recorta en el tamaño adecuado. Cabe la posibilidad de introducir de nuevo el film en la impresora para repositar encima una dispersión de polímero y controlar mejor el proceso de cesión, o incluso es posible combinar cartuchos con distintos fármacos o aplicar varias capas de fármaco y polímero sobre el mismo film para obtener sistemas que presentan una cesión secuencial de distintos fármacos o del mismo a distintas velocidades. En el ámbito de la administración oral son también muy interesantes las impresoras 3D, que permiten un ajuste muy preciso de la dosis y del tamaño y la forma, incluso del perfil de cesión del fármaco. La forma farmacéutica se diseña en 3 dimensiones utilizando un software adecuado. Esta información se envía a una impresora que, aplicando calor o presión a una boquilla que se desplaza en las 3 dimensiones del espacio, permite construir la forma farmacéutica con la forma y el tamaño más adecuado. Incluso modulando la arquitectura tridimensional externa, se pueden producir imprimidos que tengan el mismo peso y por lo tanto el mismo contenido en principio activo, pero distinta superficie de contacto con los fluidos biológicos, y esto determina que puedan presentar una amplia variedad de perfiles de cesión. En su conjunto, las impresoras resultan muy útiles para preparar formas de dosificación a demanda, con un ajuste muy preciso de la dosis, la morfología y el perfil de cesión a costes reducidos. Son muy interesantes para fármacos poco estables.
No obstante, de momento, su uso se restringe para la preparación de pequeños lotes en hospitales o para ensayos clínicos, puesto que el ritmo de producción es mucho más lento que en el caso de unos comprimidos convencionales. Una herramienta diferente para controlar de manera muy precisa la dosis, la velocidad de cesión o incluso el lugar donde debe producirse la cesión, consiste en incorporar sensores bioelectrónicos a la forma farmacéutica. Estos sensores bioelectrónicos informan del entorno en el que se encuentra el medicamento en cada momento y pueden desempeñar funciones concretas, enviar información a dispositivos electrónicos externos e incluso responder a órdenes desde el exterior. Este tipo de medicamentos se denomina medicamentos bioelectrónicos. Se dispone ya de cápsulas bioelectrónicas programables que permiten monitorizar en tiempo real su localización en el tracto gastrointestinal y que resultan muy útiles para correlacionar los perfiles de concentración de fármaco en sangre con el lugar, la zona del aparato digestivo o el momento, pues la hora del día o el estado de la digestión, con el perfil de cesión del fármaco. Y de esta manera es posible identificar el perfil de cesión que conduce a la aparición y a la duración de los efectos terapéuticos más adecuados. Y con esta información se pasa al diseño de cápsulas o de comprimidos convencionales. Una ventaja adicional de los medicamentos bioelectrónicos es que permiten hacer un control validado del cumplimiento terapéutico. Para ello se incorporan sensores que cuando el medicamento entra en contacto con el fluido gástrico envían señales a unos receptores que pueden estar localizados en una tablet o en un teléfono móvil. De manera que queda registrado cuándo y cuántas unidades de dosificación se administraron. E incluso es posible enviar una señal de recuerdo al teléfono móvil del paciente indicándole la hora de la siguiente toma. Otro ejemplo son las bombas de implantación de insulina que permiten una gestión integrada del tratamiento, la monitorización de la concentración de glucosa a través de un software de gestión de la terapia y un sistema de bombeo que libera insulina. Por su parte, la nanotecnología y todos los avances que se han producido en este ámbito permiten que hoy se disponga de una amplia variedad de nanotransportadores que, además de incorporar fármacos, pueden incorporar sistemas de diagnóstico. La teranosis es una nueva estrategia que combina diagnóstico, terapia y evaluación de la eficacia de la terapia. Para ello se requieren nanotransportadores funcionalizados en superficie con ligandos de vectorización que contengan junto con el fármaco agentes de contraste de imagen. Los nanotransportadores deben ser capaces de desplazarse por nuestro sistema circulatorio sin ser reconocidos por el sistema inmune, pero sí tienen que reconocer el tejido diana o las células diana y al mismo tiempo deben ser capaces de retener el fármaco durante su desplazamiento hasta alcanzar su lugar de acción sin pérdida prematura del fármaco, pero ser capaces de liberar la totalidad de la dosis en cuanto lleguen a las células diana. El direccionamiento selectivo se puede conseguir a través de una vectorización pasiva o de una vectorización activa. La vectorización pasiva se basa en el efecto de permeabilidad y retención incrementada que presentan los tejidos afectados por procesos tumorales, inflamación o infarto, y que se caracterizan porque en las paredes de los vasos hay unas fenestraciones que permiten la extravasación del nanotransportador. La vectorización pasiva es un proceso lento. Requiere que el fármaco esté circulando durante mucho tiempo para que se acumule una cantidad suficiente en el tejido diana. Una estrategia más eficaz consiste en incorporar ligandos a la superficie del nanotransportador que son capaces de reconocer las peculiaridades de la vasculatura de ese tumor o incluso algunas características de las membranas de las células tumorales. Para el correcto diseño de estos nanotransportadores resulta esencial el conocimiento de los receptores que sobreexpresa cada grupo poblacional. Una vez que el nanotransportador se acumula en el tejido u órgano diana, es muy importante que el fármaco se acceda a la velocidad adecuada. Y para ello resulta muy interesante que el nanotransportador incorpore
componentes que sean sensibles a estímulos internos característicos de la zona afectada, como pueden ser cambios en su pH, temperatura o la aparición de determinados biomarcadores, o que el nanotransportador incorpore componentes sensibles a estímulos externos como pueden ser un campo eléctrico, un campo magnético, la aplicación de ultrasonidos, luz, etc. Los estímulos desestabilizan el nanotransportador y provocan una cesión rápida del fármaco. Por su parte, la incorporación de elementos de diagnóstico permite hacer una monitorización en tiempo real de la biodistribución del nanotransportador al tejido diana y también a otros órganos y evaluar la eficacia del tratamiento. Y esta información resulta muy útil para decidir sobre si se debe continuar con el mismo tratamiento o si por el contrario es necesario buscar una alternativa más eficaz. La nanoteranosis también resulta muy interesante para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, inmunológicas, inflamatorias, infecciosas, metabólicas y degenerativas. Por último, quiero terminar con una reflexión sobre la conveniencia de preparar medicamentos personalizados frente al modo convencional de preparar medicamentos iguales para todas las personas. Y para ello hay que poner en la balanza las ventajas y los inconvenientes. Entre las ventajas de los medicamentos personalizados cabe citar la posibilidad de mantener o restablecer la salud con actuaciones más eficaces, lo que debe redundar en una mejora de la calidad de vida, en una reducción de la duración y gravedad de la enfermedad y la reducción de los costes sociosanitarios. Entre los inconvenientes destaca el mayor esfuerzo tecnológico que debe hacer la industria farmacéutica y la merma en los retornos económicos. El desarrollo de un medicamento personalizado requiere una fuerte inversión en I+D, se necesitan muchos datos de pacientes, va a ser necesario implementar estrategias de inteligencia artificial y hay que recordar que un medicamento personalizado solo sirve para un pequeño grupo poblacional. No obstante, hay otras dos ventajas de los medicamentos personalizados que resultan muy importantes, tanto para las industrias como para las agencias regulatorias responsables de su aprobación, y que precisamente están relacionados con un mejor conocimiento de las bases moleculares de la enfermedad y de los grupos poblacionales de destino, y que determinan que el riesgo de fracaso durante el proceso de desarrollo del medicamento sea mucho menor y que además se avale con mayor garantía la consecución de medicamentos más seguros y más eficaces. Muchas gracias. Espero que esta presentación resulte de interés. Gracias.